Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según el lugar de donde se estén conectando este día. Mi nombre es Joelma Rodríguez y como moderadora es un grato placer darles la más cordial bienvenida al seminario Sigma del día de hoy. Contamos con una audiencia que se reporta desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, diversos países de Europa, Australia y entre otros. Muchísimas gracias a todos por conectarse y acompañarnos en esta nueva oportunidad. Para quienes no nos conocen, somos la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura, establecidos hoy en diferentes partes del mundo. Y lo que va a pasar esta noche, entrando ya en lo que será el webinar de este día, lleva el título de Técnicas Geodésicas empleadas en las demarcaciones limítrofes de Venezuela y será presentada por nuestro profesor Jesús Morón. Con respecto al profesor Jesús Morón Erausquín, podemos mencionar que es agrimensor egresado en el año 1964 e ingeniero geodesta de la segunda promoción de la Escuela de Ingeniería Geodésica de Luz, egresado en 1965, donde se desempeñó como profesor de las cátedras Topografía y Levantamiento y Control Geodésico, de la cual fue su titular fundador. Fungió también como director de la escuela en 2 periodos decanales. Su actividad académica fue distinguida con los premios Andrés Bello de la Universidad del Zulia, área Ciencias Sociales y Humanitarias, en el año 1985, por sus investigaciones sobre las delimitaciones de los espacios marinos de Venezuela, y con el Premio de Investigación sobre las Fronteras Nacionales, Área Geografía, en el año 1987, otorgado por la Dirección de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Venezuela. Sus investigaciones relacionadas con las delimitaciones y demarcaciones territoriales ha sido muy larga y por eso hoy estamos hablando de este tema con nuestro profesor. Desde el año 1991, el profesor ascendió al profesor emeritus de la Universidad del Zulia y entre 1993 y 1998 se desempeñó como director regional del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en el estado Zulia. Actualmente presta asesorías para la representación cartográfica y la evaluación espectral de los potenciales riesgos y daños ambientales de proyectos o en sitios intervenidos con obras de ingeniería. Labora como consultor en la empresa Ingeniería, Estudios y Proyectos Ambientales INESP. Esto entonces es el preámbulo para nuestro webinar de esta noche. Les recuerdo a los asistentes que sus comentarios o preguntas las pueden depositar en la sección de preguntas y se realizarán al terminar la presentación en el orden que se reciban. Ya le dejo entonces, con toda esta información, le dejo la palabra al profesor Jesús Morón para que empiece su webinar y agradeciéndole de antemano que aceptara participar con nosotros. Bienvenido, profesor Jesús. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a la organización Sigma y a sus magníficas guías profesionales que tiene en este momento en el webinar. Hoy vamos a desarrollar este tema de técnicas geodésicas empleadas en las demarcaciones limítrofes de Venezuela, para transmitir una inquietud desde hace varios años que he tenido a través de mi formación y capacitación en la Escuela de Ingeniería Geodésica y en otras actividades en las cuales he participado en mi país, Venezuela. Quiero agradecerle a Sigma esta oportunidad porque me facilita un auditorio de gran recuerdo y de gran sentimiento que uno tiene como formador de muchas generaciones de profesionales que hoy se encuentran muy dispersos en el globo terrestre. Gracias a estos alumnos, gracias a estos discípulos, es que todavía uno puede mantener energías sentimentales y energías intelectuales para poder transmitir
las inquietudes que todavía aún se reservan. Muchas gracias, Sigma. Muchas gracias a ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los límites de Venezuela. Y para esto he logrado armar algunas presentaciones gráficas para desarrollar un contenido que lo he dividido en 4 partes. Una para hablar primero sobre cómo fue la progresividad de la conquista y colonización de los territorios venezolanos y el proceso de integración político-territorial de los espacios geográficos del territorio. Concluir con las delimitaciones de los espacios geográficos y las progresivas técnicas que fueron empleadas o han sido empleadas en el avance de las demarcaciones del límite del espacio continental. Y concluir en este temario con la delimitación geodésica de los espacios marinos de Venezuela. Pero en esta oportunidad, dado el tiempo que normalmente tenemos disponibles para la audiencia de este tipo de webinar, he pensado desarrollar en esta primera oportunidad los 3 primeros temas que he enumerado. Y para dejar entonces la delimitación geodésica de los espacios marinos para una segunda oportunidad que, de acuerdo a la programación de Sigma, nos pueda permitir más adelante volver a hacer contacto con esta magnífica y tan selecta audiencia que se tiene. Quiero comenzar por revisar un poco unas vistas que nos dan la idea de cómo fue ocupado el territorio o desarrollado desde el punto de vista político-territorial lo que es la República actual de Venezuela. Debemos recordar un poco que el primer contacto europeo con este territorio se produjo en el año 1498, cuando Cristóbal Colón realizó su tercer viaje buscando la ruta de descubrimiento hacia las Indias, encomendado pues por la potencia colonial de Castilla. Este reconocimiento luego fue profundizado bajo la conducción del navegante Alonso de Ojeda, que recorrió todo el territorio costero del continente suramericano entre los años 1500 y 1510. Antes habían ocurrido ya los 2 primeros viajes de descubrimiento que dieron asiento a la colonización o comienzo de la colonización de los territorios isleños de Cuba y de la Española, y dando entonces ya así a conocer al mundo europeo la existencia de un mar que llamaron en esa época el Mar de las Antillas y que hoy conocemos como el Mar Caribe, en homenaje a los residentes originarios del territorio. En el tercer viaje, Colón hizo toque de tierra firme. No lo conocía él, pero se dio cuenta de que había encontrado o contactado un territorio que no era el territorio isleño que había conocido o contactado en sus 2 viajes anteriores. Por eso, a esta tierra firme fue bautizada con el nombre de Nueva Andalucía, en homenaje, por supuesto, a la tierra de origen de esos navegantes, la Andalucía de la península ibérica, donde existía ya un reinado de mucha tradición, derivado a consecuencia del derrumbe que siglos, años atrás, décadas atrás, había sufrido el Imperio Romano.
Este contacto de 1498 entonces marcó el comienzo de esta ocupación colonial que se dio a través de Cubagua y la Boca de Magdalena en los años 1500 después del viaje a consecuencia de los viajes de Alonso de Ojeda. Y se fue ampliando toda la ocupación colonial de las costas del mar de las Antillas, llamado para aquella época así. Y fue casi a mitad del siglo XVI que hubo un conocimiento colonial del río Orinoco. Estos avistamientos, entonces, estos contactos, marcaron que tuvieron que enfrentar un territorio que estaba geográficamente marcado por la naturaleza y completamente desconocido para todos ellos, y que tenían tres ejes fluviales fundamentales: el río Amazonas en el sur, el río Orinoco y el río Magdalena, y constituyeron, al final de cuentas, tres vías viales naturales de penetración de los nuevos ocupantes de estos territorios. Un sistema, por supuesto, que está enlazado, un sistema fluvial completamente enlazado en donde la Amazonia y la Orinoquia se interrelacionan a través de un sistema fluvial que es bastante complejo y que era completamente desconocido para la época. Estos, entre dos grandes formaciones geológicas, como eran el macizo guayanés y el sistema de la cordillera de los Andes, especialmente la cordillera oriental de los Andes, que hace contacto o se bifurca cuando tiene la aproximación hacia el territorio de contacto del Mar de las Antillas, hoy Mar Caribe. Esto genera la existencia de unas grandes vertientes hidrográficas que están identificadas en esta gráfica como la vertiente antillana, la vertiente de la Orinoquia, la vertiente atlántica y la vertiente amazónica, que van a significar los recursos o las condiciones naturales a las cuales hubo que enfrentar el proceso de colonización del territorio, tanto por parte de la corona española, la corona portuguesa y las coronas anglosajonas. ¿Cuál fue entonces el paisaje que encontró el colonizador o el conquistador y después el colonizador español? Hay un litoral antillano. Este litoral con todas unas regularidades naturales, por supuesto. Un sistema montañoso, un costero, como también podía ser bastante árido, como fue más encontrado por la región que fue bautizada después con el nombre, o identificada con el nombre de Falcón, y con la existencia que había que remontar algunos valles cordilleranos con diferentes alturas y con diferentes condiciones climáticas locales, para luego bajar hacia unos espacios completamente llanos. La Orinoquia llanera, caracterizada por estas grandes dimensiones planas y muchas de ellas inundables por largo tiempo del año, variados que enfrentados a la variación climática
tropical completamente desconocida por el conquistador y el colonizador ibérico en años después. No solamente en la fachada marina de las Antillas, también en la fachada atlántica había unas condiciones, o existen unas condiciones naturales que llegaron a frenar, a dificultar cuál fue el proceso de penetración colonial de los nuevos conquistadores del territorio. En algunos casos, las propias condiciones naturales que obligó al colonizador a penetrar el territorio siguiendo los cursos fluviales muy navegables. Pero en algunos casos, esos cursos fluviales, como este específico del Esequibo, que es navegable en algunos trayectos, no es una navegabilidad continua, lo que le impidió al conquistador ibérico penetrar la Guayana, porque los saltos naturales de agua le impedía esa navegabilidad continua en el territorio, que no solamente fue en el Esequibo, también lo tenía reflejado en el río Cuyuní y en otros ríos, como en el Orinoco, con los raudales que existen a nivel de la desembocadura, al sur de la desembocadura del río Apure, o de los saltos característicos de los grandes ríos que atraviesan la Guayana al sur, entre el Orinoco y la divisoria del río Amazonas. Y finalmente se encontró el colonizador con la gran planicie del Río Negro, una planicie intermedia entre la Orinoquia y la Amazonia, una planicie de gran extensión cubierta de agua que generó bastantes dificultades, no solamente para la colonización del territorio, sino para la delimitación territorial años después. ¿Cuál fue esa población que encontró el colonizador, o el conquistador y posteriormente el colonizador? Nuestra población originaria indígena era una población muy escasa y muy dispersa, que estaba distribuida en los ámbitos geográficos del territorio, conformados por clanes de familia o tribus independientes unas de otras, sin mantener una unidad social, ni costumbrista o lingüística. Eran unos grupos que están en su mayoría completamente nómados, dispersos, con prácticas de sobrevivencia adaptadas al ámbito geográfico que estaban ocupando, y se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección estacional de frutos. Es decir, además de dispersos, sin unidad social, costumbrista o lingüística, pero estaban adaptadas al ámbito geográfico ocupado. Esta misma población de familias indígenas tenían algunas de ellas un asentamiento territorial prolongado en algunos sitios, en algunos fértiles valles cordilleranos la mayoría, y practicaban la agricultura cultivando el maíz, el cacao, tubérculos y tabaco, que fueron después un gran atractivo para los colonizadores. Y los ámbitos naturales de la Orinoquia, por sus propias características, llegaron a frenar, como explicaba antes, la penetración colonial por mucho, pero lo que se llama mucho tiempo. Es por eso entonces los principales grupos étnicos locales tenían esta distribución, unos en el oriente, otros en el occidente y en el centro y en el sur, en la Guayana, dispersos y que conformaron y han sido clasificados o agrupados como grupos de los caribes y grupos arahuacos, sin contacto, sin conocimiento unos de otros.
Esto dio lugar a que estos espacios geográficos que fueron objeto de la conquista y colonización territorial tenían estas características que obligó al colonizador a penetrar a través del mar de las Antillas, las costas, y lo que hoy en día conocemos como Venezuela, y penetrar a través del río Magdalena, lo que es el territorio hoy conocido como Colombia. El contacto hacia la Orinoquia fue bastante disperso, muy disperso. ¿Y cuáles fueron los objetivos fundamentales de la colonización? Primero, podemos señalar que era identificar, localizar, explorar y extraer los recursos naturales de valor comercial para la población peninsular hispana. Como potencia, por supuesto, de aquella época, a esto se dedicó. Y tenía un segundo fundamento, que era el dominar y evangelizar a la población aborigen. En aquella época, pues, se consideraba que las personas, los seres humanos que no habían tenido la confesión religiosa, tenían como castigo, después de su muerte, ir a los infiernos. Y aquella fue una tesis mundial que se impuso para ir a conquistar y dominar y controlar a las poblaciones que no pertenecían o no se habían incorporado a ese tipo de religión. Esto siempre lo han tenido las grandes potencias. Hoy en día, por ejemplo, se invoca que hay que proteger los espacios que tienen bastantes recursos naturales. Hay que conservarlos bajo la tesis hoy ostentada de poder garantizar la comida para las futuras generaciones. Y esos son los intentos hoy de las grandes potencias de querer dominar y controlar los territorios que aún en nuestros espacios geográficos suramericanos aún se mantienen, con mucha naturalidad, con muchos recursos que no han sido completamente ocupados por la población actual. Y un tercer objetivo que tenía, o llegó a tener esa conquista y colonización, fue el de fortalecer el asentamiento de los pioneros hispanos para consolidar como potencia europea la posesión y dominios territoriales en el nuevo continente. Eso lo hicieron los de España, los de Portugal, los ingleses, los franceses, los holandeses y todo por el estilo. ¿Y cómo fue ese proceso de ocupación? Primero, fue por vía de navegación. En aquella época, el único medio de transporte que existía era la navegación marítima. Contactaban un territorio continental o insular, procuraban entonces que el colonizador, el conquistador o el colonizador detectara los sitios más poblados y donde existiera la garantía de utilizar agua dulce a través de los ríos. Y ahí entonces se orientó a escoger el sitio para fundar una ciudad de colonización. Una ciudad en la cual después hacían contacto con todos los lugares ocupados por las tribus de los orígenes originarios. Llegando entonces a formar algunas unidades de ocupación, como el de las encomiendas, en la cual se le encomendaba a uno de los ciudadanos de origen ibérico un grupo de indígenas para que los sometiera bajo un criterio económico
y también religioso. Y por eso también encomendaron las grandes misiones a los distintos grupos de las sacerdotes de la Iglesia romana. Y así fue extendiéndose desde la ciudad la conexión con los distintos centros, distintas tribus. Algunas, por supuesto, no dejaron algunas de enfrentar en enfrentamientos armados en rechazo a ese tipo de ocupación colonial. Con el tiempo, las ciudades, los centros poblados fueron creciendo y entonces fueron cambiando de jerarquía. Y una de las jerarquías más conocidas en aquella época que dejaron fundada fue el concepto de villa, que dependía de la ciudad de la cual partían los colonos en su disperso territorial. Y así entonces, más adelante, fueron autorizados la construcción y la habilitación de caminos para enlazar en una forma permanente los distintos centros poblados que se fueron desarrollando, extendiendo, que partían desde la ciudad. Eran son los llamados famosos caminos reales, que todavía en nuestra toponimia vial conocemos todavía con ese nombre de caminos reales, como caminos antiguos, caminos originarios. Esto dio lugar a que se formara un área de influencia territorial que estaba bajo la conducción del líder que gerenciaba la ciudad. Este no era un límite físico o un límite jurídico que estuviese delimitado como tal y mucho menos demarcado. Era indefinido, pero que dio origen a la formación del concepto de territorialidad. Ese concepto de territorialidad, que de acuerdo al derecho romano se identificaba con el nombre de provincias, aun cuando en la ocupación colonial nuestra el término provincia no era utilizado, no se conocía como tal, pero la ciudad sí dependía de la ciudad, de la región, y las ciudades fueron fundadas en una forma progresiva, y no había un contacto entre ellas, y por lo tanto no sabían hasta dónde se extendía la influencia de una o de otra. Y ese contacto no se dio. Sin embargo, durante el siglo XVI se produjeron las primeras conquistas territoriales, que fueron, como pueden observar en la imagen, es a lo largo del sistema montañoso, tanto del litoral costero del Mar de las Antillas, como a través de la bifurcación andina que se produce en la cordillera oriental, en la zona más adelante se conoció con el nombre de Pamplona. Una segunda etapa fue la expansión territorial, que se realizó en el siglo XVII. Esta expansión territorial apenas alcanzó, después de mucho tiempo, los primeros avances de ocupación territorial a lo largo del sistema montañoso caribeño y andino. Y una tercera etapa se desarrolló en el siglo XVIII. Y hasta finales del siglo XVIII o comienzos del siglo XIX, apenas se
fundaron pocas ciudades en el territorio venezolano, siendo las principales capitales, siendo las principales ciudades como capitales muy pocas de ellas, a las cuales también se unen las que habían sido fundadas en el territorio de la Nueva Granada, que vienen a conformar la unidad territorial que fue objeto de independencia de la colonización. Por otro lado, tenemos que destacar cómo fue atendida la vertiente atlántica por los colonizadores ibéricos. Por una parte, el Reino de Castilla siempre reclamó toda el área vertiente atlántica de la Guayana como parte de su territorio colonial, pero con la característica de no llegarlo a ocupar en forma definitiva. Más bien, hizo una ocupación estratégica no permanente que de la costa atlántica hasta la desembocadura del río Esequibo. El resto de la costa, a la cual invocaba de acuerdo a la delimitación papal que hubo, no fue objeto de atención por parte de la colonia española. A esto se une que a partir del año 1600, para muchos historiadores, producto de las controversias bélicas entre los reinados de esa época, los colonos neerlandeses ocuparon desde la desembocadura del río Esequibo hacia el oeste, hacia el este, perdón, de toda la costa del territorio de la Guayana. A esto se le une que la isla de Trinidad, que si bien formó parte de la colonización española, era un territorio que no fue de su principal interés. Siempre fue considerado como un enclave marginal en esa unidad territorial. Muchos documentos señalan solamente la territorialidad hasta un punto que se llama cerca de Cumaná, no recuerdo el nombre. Pero la isla de Trinidad no era señalada fundamentalmente en los documentos. Y habían pocos colonos. Más bien se llegaron a declarar autónomos. Y en el año 77 fue integrada la isla a la jurisdicción de la Capitanía General que fue nombrada o se le fue asignada al gobernador de la ciudad de Caracas. Pero en febrero de 1797 se convierte en colonia del Reino de la Gran Bretaña. De allí se perdió la territorialidad hispana de la isla de Trinidad. Esto viene a conformar como forma parte de la conformación pues, del territorio venezolano. De modo que a finales del siglo XVIII, la ocupación territorial de esta parte del continente suramericano estaba distribuido entre España, Portugal y los países anglosajones de Inglaterra, Holanda, Francia. Y que habían conquistado estos países territorialidad sobre las islas, que además de Inglaterra, en Trinidad y de Aruba, Bonaire y Curazao, por Holanda, Francia también tenía unas jurisdicciones en las islas de las Antillas Menores. De modo que esta ocupación fundacional que tuvo la colonización de España en el territorio del norte del suramericano, viene a señalar que las principales
gobernaciones coloniales que tenían lo que más adelante el territorio de Venezuela y Colombia, estaban conformadas por pocas ciudades. Estas ciudades que, como identificamos, en Margarita, Cumaná, Barcelona, Angostura, Caracas, Barinas, Trujillo, Mérida, Maracaibo, estas han sido mapeadas como espacios territoriales, pero no, como dije antes, era porque existían estos límites. Los límites no. Era una área de influencia que tenía la máxima autoridad colonial que estaba asentada en la principal ciudad del área. Por eso, apenas 7 ciudades, 7 o ciudadanos de 7 ciudades que concurrieron en Caracas en 1811 fueron los que suscribieron la primera acta constitutiva de una conformación republicana. Las ciudades de Angostura y de Maracaibo, por la lejanía que tenían de la parte costera y andina, no formaron parte de esas, o no habían nacidos o residentes de esas ciudades que estaban coincidiendo en el movimiento que se produjo, movimiento político que se produjo en la ciudad de Caracas en esos años entre 1809, 1810 y 1811, que concluyó con la firma de la primera acta, que ha sido llamada la primera acta de independencia de Venezuela. Por eso se conforma la República Colombia con la Constitución, con el primer congreso celebrado en Angostura en el año 1819 y la Constitución de la República en congreso celebrado en Cúcuta en el año 1821. Se conforma una república, la República Colombia, con 3 departamentos llamados así en su constitución: el departamento Venezuela, el departamento Santa Fe en Dinamarca y el departamento de Quito. Pero ¿dónde estaban los límites de esos departamentos? No. Las principales ciudades entonces que estaban operando para el año 1830, cuando se produce la separación de Venezuela, de lo que se llamó, los historiadores nuestros denominan la Gran Colombia, apenas estaban conformadas por las entidades, las ciudades de Barcelona, Cumaná, hasta la de Maracaibo, señaladas acá con el símbolo rojo. El resto, no había una territorialidad, repito, que estuviera conformada. Solamente más adelante fue que se vino a tener esta primera aproximación, cuando realizó los trabajos de campo de Agustín Codazzi. En el año 1830, entonces, cuando se produce lo que se llamó la separación de Venezuela de la Gran Colombia, como la denominan nuestros historiadores, esta era la situación geográfica que estaba presente para aquel momento. De modo que, ¿cuál sería entonces el límite de la jurisdicción? En 1830 se dijo, bueno, sería como decíamos cuando leíamos nosotros los geodestas, cuando trabajábamos en catastro en nuestro país, en Venezuela, se decía, bueno, por el frente
lo que le correspondía a la Capitanía General de Venezuela. Por el fondo hasta la divisoria con la planicie de las selvas entre la Orinoquia y la Amazonia. Después, podríamos decir, siguiendo la tradición que teníamos en la lectura de documentos en catastro, por el norte el Mar de las Antillas, por el sur la Amazonia, por el este el Océano Atlántico y las Guayanas inglesas, y por el oeste la serranía de los Andes. Esta fue la primera, vamos a decir así, consideración, por supuesto, con el choque de lo que también aspiraba, llegó a aspirar la antigua región de Cundinamarca, que se siguió llamando Colombia. Es así entonces cómo se comienza el proceso de delimitación de cuál es entonces el límite que les va a corresponder entre Venezuela y los territorios jurisdiccionales vecinos. Allí entonces hubo que analizar, que había que enfrentar una delimitación con Inglaterra y Brasil en la región de la Guayana, con Brasil y Colombia en la región de la Orinoquia, con Colombia en la bifurcación montañosa andina de Pamplona, en la planicie del Catatumbo, en las serranías de Perijá y en la península de La Guajira, hasta donde estaba aceptado y definido que comenzaba o era uno de los extremos del lindero norte, que era a la jurisdicción en la cual actuaba la vigilancia encomendada a la Capitanía General de Caracas. La primera, entonces, propuesta después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, la hizo Bogotá. Y esta fue más o menos la trayectoria, la traza del límite propuesto, en donde consideraba que su límite por el este era el río Orinoco, bajo la tesis de que el río Guainía era un río que desemboca en el Orinoco. No conocido para aquella época esa desembocadura, pero dada la traza que tiene, natural que tiene el río Guainía, suponía que su desembocadura estaba en el río Orinoco. Esta fue otro detalle que aquí se utilizó en la serranía de Perijá el curso del río Socuy para hacer la delimitación territorial. Venezuela, por su parte, en esas conversaciones, entre el año 1830 y en adelante, propuso esta delimitación territorial, en donde partía desde el inicio del extremo este de la jurisdicción Capitanía General de Caracas y la distribución del piedemonte andino con la planicie de la Orinoquia. Sin embargo, en estas primeras discusiones y conversaciones entre los dos gobiernos recién divididos, surgió la propuesta de la negociación entre los delegados Pombo por parte de Colombia y Michelena por parte de Venezuela, que en 1834 propuso la delimitación que ilustramos acá con el color amarillo.
Delimitación que fue aprobada por el Congreso en Bogotá, pero rechazado por el Congreso en Valencia, que era la sede de la capital en aquel momento de los primeros tiempos de lo que es la República de Venezuela. Esta delimitación fue la que adoptó, escogió, asignó, representó Agustín Codazzi en el mapa que editó en el año 1840, mapa que fue encomendado realizar por el primer presidente que tuvo en aquella época la República Venezolana, como fue el general José Antonio Páez, que se le encomendó al coronel Agustín Codazzi y que recoge en sus primeros recorridos por todo el territorio, recoge y representa la primera representación real que tiene la jurisdicción del área de influencia de la ciudad principal que conformó después lo que ha sido llamado la capital de las provincias que conformaron la República. Maracaibo, Coro, Mérida, Trujillo, Barquisimeto, Achaguas, Barinas, Valencia, con el nombre de Carabobo, de la región de la provincia, Caracas, Barcelona, Margarita, Cumaná y Angostura. Los nombres de las ciudades se conservaban todavía como la identificación del espacio territorial que estaba bajo su jurisdicción. Esto fue en el año 1840 como intento. ¿Y por qué surgió esto? Porque había muchas dificultades que tuvieron que ser enfrentadas en esas primeras negociaciones binacionales. Primero, costó identificar en el terreno los detalles naturales que sirvieron de referencia para esas delimitaciones. Fue muy larga, muy controversiales. Fueron unas tareas muy enfrentadas por los comisionados binacionales que durante las distintas épocas en que fueron gestionadas estas negociaciones. En primer lugar, habría que destacar los débiles soportes cartográficos de los territorios que fueron colonizados. En su mayoría estaban caracterizados por someras representaciones de detalles y ámbitos naturales que eran reconocidos y ocupados por los lugareños asentados en aquella época. Muchas veces estaban identificados y eran ubicados según el entender de los sucesivos exploradores y colonizadores que las recorrieron y ocuparon. Muchos de estos eran detalles naturales que fueron denominados con más de una identificación topónica y hasta en muchos casos quedaron registrados con confusos nombres castellanizados derivados del lenguaje indígena local. Se llamaba de una forma o de otra, que si era Huyachí, que si era Huyachá, y así, como ejemplo de expresiones lingüísticas confusas en la identificación de los lugares que fueron objeto de identificación para una delimitación. De allí entonces que surge la necesidad, tuvieron que recurrir al arbitraje. Un arbitraje que se dio en el año 1891, recurrido ante la autoridad real de España. Claro, lo más lógico para aquella época, pienso yo, sería haber recurrido a la madre que dio origen a las criaturas territoriales en nuestro continente. Y ahí se acordó entonces este laudo arbitral, con la condición de que la decisión que se tomara en el laudo sería de obligatoria aceptación por parte de las partes concurrentes. Así se delimitó y es el límite que actualmente tenemos en conocimiento.
cómo ha sido delimitado. Allí es donde entonces comienza el proceso de delimitación del territorio. Habiendo dividido el texto del laudo arbitral de 1891 en varias secciones del límite. Una primera sección en La Guajira, luego en las serranías de los montes de Oca y la planicie del Catatumbo, la vertiente del sector del San Faustino, las vaguadas del río Táchira, la planicie de los llanos de la Orinoquia y la vertiente del páramo del Tamá y el borde del macizo guayanés. Estas representaciones las podemos entender hoy en día como las siguientes. Un límite en la depresión del lago de Maracay. Una segunda división territorial a lo largo de la bifurcación de las montañas andinas en la zona del nudo de Pamplona. Y luego una en la Orinoquia occidental, donde están conformados por los ríos fundamentales que escurren allí bajo el patronato natural del río Orinoco. En esa delimitación, entonces, surge que había que enfrentar unas unidades fisiográficas para demarcar muy variadas. Había un espacio desértico, una divisoria de aguas, se planteaba que los límites tenían que ser demarcados a lo largo de los cursos fluviales o atravesando la llanura de la Orinoquia o enfrentando la llanura de la Amazonia. Ese fue el resultado. Y encontraron entonces una cantidad de problemas que tuvieron que enfrentarse con energía, con valentía, con criterios, con sabiduría. Podemos destacar que en la depresión del lago de Maracaibo, la primera fue localizar el mogote de los frailes. Mogote, ¿qué será mogote, Dios? Montecito Redondo, ¿dónde está ese Montecito Redondo? ¿Y quiénes fueron los frailes que estuvieron por allí, que lo vieron? Mensaje. Identificar la vaguada del río de Oro fue otro. Un río que cuando fue recorrido se encontró que tenía dos cursos convergentes. Uno que provenía de la dirección norte y otro que provenía de la dirección sur. Y entonces hubo que recurrir a la sabiduría de los comisionados binacionales para identificar y encontrar la suerte que la naturaleza les había también asignado o marcado, trazado, dibujado un río intermedio, el cual finalmente fue adoptado como río. Luego, también tuvo que enfrentarse la presencia de cursos fluviales sin topónimos. ¿Y este río qué es? Y ahí surgió entonces un río Socuabó 1, y luego otro Socuabó 2, y así otros también enfrentados. Habían la presencia de cursos fluviales diferentes, pero con el mismo nombre. Es el caso de los ríos Tarra. El Tarra de la planicie baja del Catatumbo estaba para el territorio venezolano, y había un Tarra en la planicie media del Catatumbo que desemboca en el Catatumbo, pero en la planicie media ya quedó ya en territorio colombiano. Había aquí una identificación dificultosa de los sitios de confluencia de los cursos fluviales, que estaban señalados como vértices de los límites.
territoriales. También identificar una línea divisoria de aguas en el sector montañoso de la Mulata, o conocido también con el nombre de San Faustino, ha sido uno de los más engorrosos históricamente por definir, mantener y conservar e identificar. Y tercero, otro detalle, la identificación de la línea divisoria de las aguas en el páramo del Tamá, así como también la de identificar cómo era el desparramadero fluvial de las cuencas nacientes del río Sadare y del río Arauca. En la planicie occidental de la Orinoquia, la selección para ubicar el punto medio entre las localidades Arauca y Paso del Medio. ¿Cómo hacer si el río tiene en ese lugar medio dos cursos, dos trazados naturales, dos vaguadas que convergen aguas abajo de ese sitio medio invocado o señalado por el arbitraje español? Identificar también las vaguadas permanentes de los ríos Meta y Orinoco para compartir la distribución territorial de las islas fluviales que formados por esos cursos. También fue un problema enfrentado cuando se procedió a intentar las primeras demarcaciones del laudo español. Y finalmente, el comportamiento natural del flujo fluvial de la zona selvática de la planicie Río Negro fue uno de los mayores problemas, que dieron lugar a que había que recurrir a otras técnicas y a otros auxilios para hacer una adecuada demarcación territorial de los límites señalados en ese laudo arbitral. Así tenemos, por ejemplo, en la bifurcación de la montaña, en el nudo de Pamplona, que está representada aquí en esta gráfica, podemos encontrar y vemos que en esta bifurcación he señalado aquí entre los puntos A, B, C, D hasta el G un perfil genérico de cómo es la trayectoria de ese límite, la trayectoria natural, en forma bastante aproximada. En el territorio San Faustino, en la cúspide aquí, donde está el nacimiento de la quebrada La China, que escurre en aguas del Guaramito, y después del Guaramito en La Grita, en el río La Grita, y el río La Grita que después desemboca en el río Zulia. Aquí es donde se encontró una gran dificultad de paso, porque en este pequeño espacio era utilizado por los agricultores que estaban residenciados en esta zona bajo la dirección de la ciudad de La Grita, que recurrían en mula, por eso que el nombre también los conocen como la mulata, se recorrían en mula bajando sus productos agrícolas cosechados a un sitio portuario fluvial conocido como San Faustino, que luego descargaba y conducía por la vía fluvial hasta la boca del río Zulia los productos que eran trasladados al puerto de Encontrados aguas abajo del río Zulia para la exportación. Y aquí, en esta zona intermedia, se desarrolló un grupo poblacional que tenían diferente origen, unos de La Grita y otros venían de Cúcuta. Y así se formó aquí una ocupación local biterritorial. No podemos decir todavía binacional, pero sí
territorial que se consideraba de un lado o de otro en su origen. Y esto es uno de los sitios que han sido más engorrosos para hacer la identificación primero de la vaguada, porque a final de cuentas también hay unas condiciones naturales bastante confusas en la trayectoria de los cursos de altura que convergen para conformar lo que sería la quebrada limítrofe. Esto es uno. Lo otro fue aquí, en la zona de la garganta, donde está un gran desparramadero que se forma en la vertiente sur, que nos da bastante dificultad de identificar en el terreno. Y así, esto dio origen, entonces, al igual que cuando se fue a demarcar en la zona de Yavita Pinchín, la planicie del Guainía y Río Negro, tiene estas características. Que claro, que son características derivadas de este paisaje que ya había mostrado en unas gráficas anteriores. De tal manera que para poder demarcar ese territorio, ese límite definido en el laudo arbitral de 1891, podemos hacer un resumen de esta manera. Entre el año 1830 y 1882, 50 años largos, se produjo una negociación binacional que tuvo como resultado la realización de discusiones diplomáticas e históricas de larga controversia y con propuestas de delimitación frustradas, como las que se presentó la propuesta del llamado históricamente convenio o acuerdo Pombo-Michelena. Entre 1882 y 1891 fue el lapso de tiempo que se dedicó al arbitraje real, al arbitraje que se recurrió a la sede central del gobierno del antiguo poder colonial que dominaba los territorios. Se produjo ese laudo en el año 1891 con la condición de que sería de obligatoria aceptación por las partes litigantes. Y entre 1891 y 1900 se produjo el análisis de ese arbitraje real. Que si lo aceptamos, que si lo rechazamos, que si declaramos la nulidad, que si solicitamos, no, al final de cuentas, había que haber una aceptación final de la delimitación y que había entonces que enfrentar su demarcación, que era otra cosa. De tal manera que este lapso fue un tiempo, vamos a decir, considerado por muchos como tiempo muerto en el proceso, pero que suma tiempo de dedicación a este proceso de demarcador territorial. Se inicia entonces la primera campaña binacional demarcadora en el año 1900, donde se produce la identificación y selección de topónimos en La Guajira. Allí surge entonces el Castillete como sustitución del Morro de las Calaveras. Pero surgen las discrepancias en la identificación de la divisoria de aguas en el sector San Faustino. Esto obliga entonces a recurrir a un arbitraje técnico. Se recurrió en aquella época a los tecnólogos suizos, quienes entre 1922 y 1926 realizan ese trabajo de campo y de entendimiento, de comprensión y de reconocimiento territorial, que marcaron actividades que resumimos en que fue señalizada
la divisoria de aguas de San Faustín. Identificaron y se marcaron los sitios de confluencia fluvial en la planicie del Catatumbo. Se ubicó en ese arbitraje técnico suizo los hitos extremos del trazado limítrofe de la llanura apureña. Se demarcaron las líneas Yavita-Pilichín en la planicie de la confluencia del río Guadalmillo. Luego, entre 1926 y 1942, se realiza entonces la segunda campaña de marcador binacional, como continuación de los resultados de arbitraje suizo. Y allí fue entonces que se produjo la identificación del límite fluvial del Río de Oro y se reconoció y se aceptó, se acordó aceptar como línea del río intermedio, llamado un río que apareció allí, que nadie conocía de su existencia y que los comisionados binacionales lo denominaron río intermedio. Se produjo también la densificación del trazado del límite en la llanura apureña. Se identificaron las vaguadas de los ríos limítrofes y se hizo la distribución territorial de las islas fluviales. Y antes de concluir esta fase, en el año 1941 se firma el acuerdo final que aún está vigente entre Venezuela y Colombia como su límite aceptar y demarcar. Una tercera etapa de campaña binacional se produjo entre 1959 y 1981. Hay unos lapsos vacíos de tiempo en los cuales la demarcación no se continuó con ese proceso. Y en esta campaña, entre los años 60 y 80, se instalaron y ubicaron las marcas de referencia de las márgenes del río, utilizando ya unas técnicas geodésicas, porque hasta el año 1942 se utilizó la técnica de los levantamientos o el posicionamiento de medición con mediciones astronómicas. Una tercera campaña continuaba entonces con la densificación geodésica de las líneas limítrofes en la península de La Guajira, vinculando los hitos iniciales que fueron marcados a consecuencia de la primera campaña y de la segunda campaña, vinculados a la red geodésica nacional venezolana y colombiana. Y también se produjo la densificación del tramo sur de los límites en la planicie del Catatumbo. Y hubo una cuarta campaña que se inició en 1997 y terminó en el 2007, que ahí se ha dejado de hacer el trabajo de campo en esta demarcación, que fue la recuperación y restitución de las marcas limítrofes en la zona de San Faustino, que sigue siendo uno de los problemas locales más grandes que han tenido que enfrentar los comisionados binacionales en la demarcación de los límites entre Venezuela y Colombia en esa zona. Y se produjo la primera demarcación geodésica de la divisoria de la cuenca Guasare en la Sierra del Río. La única demarcación que tiene la divisoria de esa sierra importante que hay entre Venezuela y Colombia. En resumen, tenemos aquí en esta tabla registrado la cantidad de marcas o de hitos, diferenciando lo que son los hitos de marcadores como tales del límite y de las marcas de referencia de algunos cursos fluviales y algunos de la densificación que se hizo a lo largo de la divisoria del Guasare. En estas últimas han estado aplicándose los posicionamientos con las técnicas GPS
y algunos conservan los valores originarios astronómicos que fueron obtenidos en su época de instalación de marcas. Este es el resultado que tenemos hoy en día entre la demarcación limítrofe entre Venezuela y Colombia, y que está interrumpida en este momento, bueno, por distintas circunstancias que han ocurrido en las últimas décadas en nuestros dos países. Muestro ahora ligeramente unas gráficas de cómo fueron los morros, los morros de Castillete, parecidos a los morros de los frailes. No, eran las únicas elevaciones que estaban a orillas del espacio de la costa marina que se fueron localizados como identificadores de los monjes que señala el arbitraje español. Allí se construyeron este tipo de marcas. Originalmente eran unos monumentos bajos. Este es un monumento que estaba elegido para el momento en cuando estábamos nosotros ya realizando nuestras campañas de campo en el estudio de nuestra frontera, que iniciamos en la Escuela de Ingeniería Geodésica hace varios años atrás, que ahora en este momento fue por allí como en los años 1982, 83, algo así, parecido. Y quería hoy mostrar algunas consideraciones sobre estos tipos de límites populares. Los ríos de la planicie Orinoquia se caracterizan por ser de unos cursos bastante meandros. Normalmente se escogió como línea limítrofe como tal la vaguada del río, por donde corren las aguas principalmente. En una planicie inundable había que identificarlo para poder asignar a qué lugar, a qué país le correspondía la territorialidad de las islas, según estas vaguadas. Pero los ríos tienen la característica de romper sus trayectorias y dejan en abandono sus meandros en algunas zonas. De tal manera que había que precisar bien cómo fue o era la vaguada en aquel momento de la demarcación para considerarlo en la posteridad sus variaciones temporarias o cíclicas que se producen en este tipo de planicie. De modo que, como dicen nuestros campesinos llaneros, los ríos siempre buscan de recuperar la trayectoria originaria. Esa trayectoria que ellos llaman normalmente así, con un nombre muy, muy específico, como decir, recurren a buscar su madre vieja. Esa madre vieja es la que viene a definir una trayectoria histórica, geológica, geográfica de los cursos fluviales. Y traigo como ejemplo de estas variaciones algunas situaciones detectadas actualmente. Esta es la confluencia del río de Oro en el río Cacatú, tal como fue representado cartográficamente en base a fotografías aéreas tomadas en las décadas del 60, en la edición del mapa básico que hizo la Cartografía Nacional Venezolana en el año 1970. El hito que fue marcado en el arbitraje suizo resolvió la ubicación por cuanto había confusión en aquel momento para la Comisión Binacional
Si el río Catatumbo, que tiene una trayectoria, más o menos viene por este sentido, continuaba y que era por acá. Entonces, yo a discutir esto y la comisión en el año 1942 tuvo que completar el levantamiento para asegurar la demarcación de que el río Catatumbo tiene esta trayectoria hasta la desembocadura del río de Oro en este sitio. Un río de Oro que tenía una vaguada definida según esta trayectoria. Hoy en día, cuando vemos imágenes más recientes, vemos que el río Catatumbo, desde el punto donde fue construido o instalado el hito en el arbitraje suizo, cambia su trayectoria y ahora sigue esta. Abandona esta trayectoria que tenía. El río Zulia asume entonces para sí la trayectoria final que tenía el río Catatumbo en aquella época y cambia su vaguada a una nueva trayectoria. Esto es algo que tenemos que analizar, evaluar con las nuevas técnicas. Y aquí la geomática que han aprendido nuestros profesionales de ingeniería geodésica en Venezuela tienen un recurso para hacer un trabajo bastante hermoso y bastante sano y bastante útil para nuestro territorio nacional. Y esto también se repite en algunos otros lugares, como por ejemplo en Tres Bocas, llamada así porque allí convergen el río Sardinata con el río President y el río Tibú para continuar con el nombre de Sardinata en el territorio venezolano. Este hito también fue demarcado en el arbitraje suizo. En esta zona, el comportamiento de los medanales que tienen los ríos indican pues que están bastante variables en el tiempo. Igual ocurre con la desembocadura del río La Grita en el río Zulia. El río Zulia, que es más enérgico, más variable, también tiene este comportamiento que marca una inquietud que debemos entonces analizar, estudiar en una forma continua a través del tiempo y que hoy tenemos recursos tecnológicos para evaluar cómo ha sido su comportamiento en las últimas 2 o 3 décadas y cómo podrá ser el comportamiento hacia el futuro. Esto también lo registramos en la traza de las vaguadas del río Arauca y del río Meta. Aquí tenemos entonces un espacio útil, un espacio lindo, hermoso para continuar con investigaciones especiales del límite con entre Venezuela y Colombia. No tengo aquí registro de tiempo, pero continúo. La delimitación con la República del Brasil se inicia en el año 1859, cuando aún entre Venezuela y Colombia discutían su límite. Por eso, en este tratado, Brasil, de una forma muy sencilla, creo yo, se acuerda con Venezuela que renuncia a los derechos de las cuencas del Orinoco y del Esequibo. Y a su vez Venezuela, bueno, le va a renunciar a las cuencas del Amazonas. Por aquello de, como explicaba antes, de que por el sur hasta la Amazonia
aquí digo, no puedes pasar de la Amazonia. Y aquí entonces surge el criterio para delimitar el territorio entre Venezuela y Brasil, que ha sido un proceso fue primero un proceso de delimitación altamente sencillo y que se ha convertido en un proceso de demarcación operativo con la sencillez que le pueda facilitar las condiciones climáticas en las cuales actúa el proceso delimitador. Disculpe, profesor Jesús Morón, Sí, estamos sobre el tiempo, si podemos hacerla, porque tenemos algunas preguntas de los presentes. Ajá. Entonces, Bueno, no sé. podemos interrumpir acá y dejar esto para otra fase, para mencionarlo, ¿no? Porque Como usted quiera, o sea, si yo se creo que puede. podemos dejar entonces continuar esto en otra fase para desarrollar el tema de la delimitación de Brasil y continuar con los otros aspectos que diferí en la presentación. Bueno, Ok, muy bien, perfecto. Quisiera entonces, vamos a interrumpir aquí y continuamos entonces en otra oportunidad que podamos tener más adelante. Y muchas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a usted. Sí, muchísimas gracias a usted, profesor Jesús, porque de verdad que excelente recuento sobre todos los detalles. Sabemos que la discusión, o sea, lo que es la parte tratado y la parte de geopolítica es lo que toma más tiempo, ¿no? En toda esta parte de limitación. Por acá tenemos entonces dos preguntas y vamos a tratar de darle 10 minuticos a las preguntas para que terminemos a las 5:30, ¿no? Entonces, tenemos dos preguntas y de nuevo, muchísimas gracias, profesor Jesús, porque es muy buen recuento. Tenemos una pregunta del profesor Melvin Hoyer. Profesor Morón, excelente reseña histórica y técnica, mis felicitaciones. ¿Los hitos o monumentos fronterizos que aún hoy existen fueron levantados en qué año y con cuáles técnicas? Y como materialización física, ¿tuvieron algún antecedente? Entonces, hay dos preguntas. Pues sí, gracias, hermano Oyer. Los hitos han sido construidos fueron construidos en diferentes fases, ¿no? Unos fueron las marcaciones, en el caso con Colombia, fueron las marcaciones originarias que se produjeron a principios del siglo pasado, entre los años 1900 y 1916, y que algunos fueron destruidos y después hubo una fase de densificación, especialmente en La Guajira y en la planicie del Catatumbo. Fueron monumentos sembrados de concreto, así como los que ilustré en la gráfica, la fotografía última que presenté, y que se conservan unos y otros. En la zona donde sí han habido más destrucción o más operaciones de recuperación, de restitución, ha sido en la zona de San Faustino, por las razones que explicaba, ¿no? Los residentes se consideran de uno y de otro lado una influencia. Incluso en el arbitraje suizo hubo un centro poblado, o dos o tres centros poblados en los cuales dicen, bueno, el centro poblado va a tal parte, a tal república, y el otro centro va para la otra república. Y así se quedan quietos. Y los dos centros eran vecinos, así que algo parecido a esto, ¿no? De modo que sí, en las últimas dos campañas que fueron identificadas, ha habido una restitución y reconstrucción de hitos de concreto, tipo piramidal, en forma de columna, porque ahora se está utilizando, antes se utilizaban los hitos como una forma piramidal, entonces una forma puntiaguda, porque la ubicación se hacía con
medición astronómica al lado del sitio donde fue construido el hito. Hoy en día, los hitos se utilizan como puntos para las mediciones con los equipos actuales, bien sea los instrumentos de tipo satelital y de recepción de señales de satélite en general. Así que esa es lo que le puedo adelantar como respuesta al hermano Melvin. Gracias. Ok, muchísimas gracias, profe. Tenemos entonces una pregunta del profesor Douglas Bravo. Buenas tardes, apreciado profesor. Excelente disertación sobre el origen de los límites de la República de Venezuela. ¿Considera usted que las premisas adoptadas en las épocas de anteriores fueron adecuadas para establecer la delimitación del territorio nacional? Y segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre límites y fronteras? Gracias por tanto, profesor Morón. Sí, yo creo que la delimitación territorial se tuvo que hacerse en territorios que no fueron identificados, recorridos incluso por los colonizadores que dan origen a esta territorialidad. De modo que los nombres, la mayoría de los nombres los cuales se identifican eran nombres locales, y la delimitación estaba soportada en documentaciones que estaban originadas en las ciudades capitales de las regiones que fueron colonizadas, y otros en la sede de Sevilla, donde estaba el gran archivo colonial. Okay. La confusión toponímica existe, y todavía existe, ¿no? En algunos lugares de la frontera. Ahora, lo que es el límite es la línea que demarca la separación entre dos territorios. Y la frontera es el espacio dinámico que se produce a lo largo de un límite territorial entre dos naciones. Por ejemplo, nosotros tenemos entre Venezuela y Colombia apenas dos sitios de fronteras tradicionales, como son el de San Antonio, Ureña, con Cúcuta y ciudades y zonas circunvecinas. Y el otro sitio segundo es el de La Guajira, la frontera del Paraguachón, que también se puede considerar extendida a la zona de Guana. Hay un tercero sitio que en los últimos años ha sido bastante polémico, como es el de la Arauca. No solamente por el río, sino por el centro poblado Arauca, que es donde ha estado, donde también existe un puente internacional que comunica los dos territorios de Venezuela y de Colombia. Del resto, no creo que podamos calificar que exista un espacio de frontera como tal, sino de límites, sí. Límites naturales o límites, vamos a decir, de marcación artificial, que como es el resto de la Alta Guajira y de la Guajira Media, la planicie de la Guajira Media, que también tiene sus hitos bien marcados, o fueron bien marcados. Algunos están quizás destruidos, o han sido destruidos en algún momento, reconstruidos en otros, pero que no podemos decir que exista una frontera más allá de esos dos o tres lugares que he mencionado. Gracias. Muy bien, profesor. Mire, tenemos otras preguntas, pero bueno, voy a tratar de verdad que difícil porque, bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero el profesor César Américo Badel le dice: excelente exposición, felicitaciones.
Luego tenemos una pregunta, bueno, voy a tratar de tomar en el orden porque hay varias. Trataré, bueno, y lo que voy a proponer al resto es que le respondamos por email, ¿no? Entonces tomo la última pregunta de Carlos Hernández, ¿no? Que dice: saludos y mis respetos al profesor y amigo Jesús Morón. Extraordinaria exposición histórica sobre nuestra génesis territorial. Lástima el poco tiempo. Pregunta: ¿alguna tesis de la luz o trabajo particular que usted conozca de algún profesional tendrá un análisis sobre el mogote de los frailes? ¿Puede dar un comentario al respecto? Gracias. No tengo conocimiento, gracias Carlos. No tengo conocimiento de que se haya realizado en nuestra universidad un análisis sobre el mogote de los frailes. Realmente lo que existe divulgado sobre esa materia está derivada por muchos historiadores vamos a decir, residenciados en la capital de Venezuela y en la capital de Colombia, en Bogotá y en Caracas, pero no existe así una gran divulgación. El mogote de los frailes sigue siendo todavía una incógnita, a pesar de, de las soluciones o decisiones que se han tomado a través del tiempo. Ok, y bueno, y aquí es un comentario de Brangela Núñez que dice: excelente síntesis de la extensa historia sobre las actividades de demarcación fronteriza de nuestro territorio. Tuve la oportunidad de trabajar en la oficina de geodesia de la Dirección de Demarcación de Cancillería y es verdaderamente apasionante. Muchas gracias por el comentario, Brangela. Bueno, profe, yo le propongo, me quedan algunas preguntas. Yo le voy a enviar estas preguntas para que usted pueda responder por email si no le molesta, porque de verdad que ya estamos bastante pasados de tiempo y pues sí, este tema hay que continuarlo y seguro estaremos solicitándolo de nuevo para si usted lo desea, claro, para presentar la segunda parte de su presentación. Por ahora, bueno, me queda es decirle muchísimas gracias, profesor Jesús Morón, por su presentación. Muchísimas gracias al equipo de Sigma que ha hecho posible este evento, que está atento a cada detalle y presente, y finalmente, claro, a todos nuestros compañeros, a los asistentes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su completo agrado y que hayan disfrutado tanto como nosotros de su presentación. Y bueno, y antes de dar por concluido el webinar, quisiéramos invitarlos a estar atentos a nuestras redes sociales, al canal de YouTube y a la página web, porque estaremos poniendo mucha información de nuestros webinars y para que no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos eventos. Esperando volverlos a ver pronto, me despido de ustedes y sigan conectados con Sigma, la red global. Un saludo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jesús Morón. Gracias a ustedes. Lástima Feliz. que el tiempo, este es un tema para mucho Sí, conversar. claro. Y bueno, y queda mucho en el año. Le prometemos que, bueno, tenemos que volver a hablar de esto. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde, feliz noche a todos. Queda una orden para la próxima fecha. Buenísimo, muchísimas gracias. Tomado eso entonces. Hasta luego. Hasta luego.